Anteriormente ya hemos analizado qué es lo que hace un condensador, una bobina, un resistor, una resistencia, cuando es alimentada por una señal de corriente alterna. Y hemos concluido, ¿no?, que primero que nada, en un resistor, la señal de tensión y de intensidad de corriente no sufren desfase alguno. En un inductor o bobina hay un desfase, un retraso de la corriente respecto de la tensión. El desfase es de 90 grados, ¿no? O pi medios. Este es un efecto que no se puede evitar cada vez que utilicemos elementos como bobinas, llámese transformadores, motores o similares. Este efecto de retraso de la intensidad de corriente va a ser inevitable. Este retraso produce problemas de tipo energético. Y tercer elemento, un condensador, más bien lo que hace es adelantar la intensidad de corriente respecto de la tensión. Y es este elemento el que puede servirnos de mucha ayuda, para resolver estos problemas de retraso que ocurren en la... Bueno, sin más preámbulo, aquí tenemos nuestros tres elementos, ¿correcto? Vamos a mencionar a cada uno. En resumen, ¿sí?, cuando son eh, conectados a señales de corriente alterna. Resistor, saben que el fasor corriente y el fasor tensión no tienen ningún desfase, ángulo de desfase, si se vale, idea es cero. Entonces, la resistencia es R, se dice que están en fase, o sea, el desfase es cero, y lo que hace una resistencia es consumir energía en unidad de tiempo, es decir, potencia. A esta potencia se le conoce como potencia activa. Está asignada con la letra P. Y como toda potencia, recuerdan, la potencia es igual a I por V, intensidad de corriente por voltaje, o por ley de Ohm, I cuadrado por R, o V al cuadrado sobre R. Estamos hablando como V, la tensión en la resistencia, o I, la corriente que pasa por la resistencia. Entonces, esta es potencia activa, potencia consumida, la que se consume realmente y se disipa en forma de energía y calor. En cambio, si tenemos una bobina, cuyo símbolo es CLX, decíamos que hay un desfase en la intensidad de corriente de 90 grados o pi medios, ¿sí? La bobina tiene una resistencia por la acción del mismo cable, pero el efecto que se nota aquí mayor es la reactancia. La reactancia denotada por X sub L, que es igual a omega por L, y esto a su vez 2pi por la frecuencia por L, actúa como una resistencia, pero no tiene la misma naturaleza, ¿sí?, que la resistencia común. ¿Por qué? Porque varía con la frecuencia, en cambio esta es constante. Y también depende de la forma de la bobina. Esa reactancia se produce por el efecto de autoinducción. Cuando se alimenta una bobina, la corriente de la fuente a la bobina se ve retrasada por una corriente que se induce en la propia bobina, porque actúa como una especie de elemento generador de energía opuesto, y eso se traduce en una reactancia. También se mide en ohmios, ¿sí? ¿Correcto? Y por lo mismo se puede aplicar la ley de Ohm, ¿cierto?, entre la intensidad y el voltaje. Aquí decimos que se retrasa 90 grados respecto a U, a la tensión. Ahora, si bien la resistencia es la única que consume potencia, potencia activa, por eso se le llama, la bobina no consume esta energía por unidad de tiempo, sino más bien la retiene. En apariencia, pareciera que se gasta, se consume. Lo que pasa es que la retiene en desfases. Cuando necesito energía, la retiene, y cuando ya no la necesita, me la entrega, ¿sí? Es un efecto
involuntario, debido, repito, a todos los elementos que están conformados por bobinas, transformadores, motores, generadores esencialmente. Entonces, la potencia de una bobina se le dice potencia reactiva. Si la potencia activa se mide en watts, la potencia reactiva se mide en bar, voltio, ampere reactivos, que en términos simples es la misma unidad. Watts es voltios por ampere. Entonces, para que no se llame de la misma forma, se llama voltio ampere reactivos. ¿Correcto? Y por último está el condensador, que lo que hace es adelantar la corriente respecto a la tensión. También se genera una reactancia capacitiva, la reactancia inductiva, y esta es reactancia capacitiva. Esta es su fórmula, es 1 sobre omega C. ¿Sí? Y como ya dijimos, se adelanta la corriente respecto a la tensión. ¿Sí? Bien, una retrasa la corriente, otra la adelanta. La combinación de estas dos puede causar una neutralización de estos retrasos de la bobina involuntarios en la medida de que se aproximen al caso de la resistencia. Realmente esta potencia no se consume, se retiene, es una potencia reactiva capacitiva, ¿sí? Y es igual a XC por I cuadrado. Recuerden que no es la única fórmula porque la potencia, repito, es igual a I por B si tengo la corriente que pasa por el elemento y la tensión en paralelo con el elemento, I cuadrado por R o B cuadrado sobre R. En vez de R va pues el XL o el XC respectivamente. Un circuito RLC es un circuito que está alimentado por corriente alterna y que posee uno, dos o los tres elementos básicos: una resistencia, una bobina y un condensador. Y en general, en las placas de circuito, siempre vamos a encontrar estos elementos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos circuitos dispuestos de esta forma? Bueno, se analiza en realidad a través de las leyes de Kirchhoff, que más bien son ecuaciones de tipo ecuaciones diferenciales, donde aquí se muestra la señal, el voltaje. Es la ley de Kirchhoff, la suma de las tensiones, correcto, la suma de las tensiones, pero la tensión, la suma de los voltajes, ¿no? Voltaje E, que en realidad no solo es E máximo por el seno omega T, ¿sí? Después la suma de las caídas de tensión, ¿no? Se decía, este es I por R, esto sería la tensión de la bobina es esta, L por diferencial de I respecto al tiempo. Esta no es otra cosa que la ley de Faraday, y la tensión en el condensador, que sabemos que es carga sobre la capacitancia. Sí, es igual, es el mismo principio que lo que hemos estado haciendo antes, solo que nuestras expresiones ya no son tan sencillas. ¿Correcto? Entonces tenemos, si convertimos y consideramos que la corriente es la variación de la carga respecto al tiempo, y reordenando tendríamos esto, una ecuación diferencial, ¿no es cierto?, de segundo grado. Y, bueno, pero no nos asustemos, no vamos a analizar precisamente de esta forma nuestros circuitos RLC, ¿correcto? La solución es una solución armónica y máxima por el seno omega t más phi. Esto les debe traer recuerdos cuando han estudiado física 2, ¿no? Estudio de movimiento armónico de ondas. ¿Listo? Muy bien, aquí es donde nuestros famosos fasores van a entrar para simplificarnos este procedimiento que se ve complejo. ¿Ya? Cuando combinamos una sola señal, por ejemplo en este caso que están en serie, observen aquí, la corriente es la misma para todos, ¿no? Ya que está en serie. Ya que la corriente es la misma y cada uno tiene un desfase respecto a la tensión, se organizan de la siguiente forma. Primero voy a colocar para la resistencia, tensión en la resistencia, corriente en la resistencia, no hay desfase. Luego coloco, veo el inductor, ¿recuerden? A ver, si recuerdan, el inductor teníamos así, la tensión o voltaje y la intensidad de corriente, ¿sí?
Y para el condensador a la inversa. Y este es BC. Por supuesto voy a anotar esta otra de acá, BR, y la corriente I. Cuando uno de estos tres elementos, este de aquí con este, se tienen que unir en un término común. ¿Cuál es? La corriente, porque es la misma. Entonces, este elemento lo voy a girar. Este elemento de aquí, del condensador, también lo giro, para que se encajen en la misma corriente, y es lo que tenemos acá. Es una sola corriente, observen, donde BL va a quedar arriba, porque esto va a girar. La tensión de la bobina, y este va a girar en sentido horario, va a quedar BC, la tensión del condensador abajo. Va a quedar tres fasores de voltaje, y vemos que los voltajes de la resistencia de la bobina y del condensador están desfasados, ya que la corriente es la misma en cada uno. ¿Listo? Entonces, juntar estos elementos, solo viendo el tema de los fasores de voltaje, van a girar así. Cuando tenemos tres elementos, bobina, resistor y condensador, son tres vectores que van a girar así. Ya, entonces me queda claro que la tensión no es una sola, aunque la corriente sí. ¿Por qué la corriente sí es una sola? Porque está en serie, pues. Entonces, no es una sola. ¿Cómo vamos a analizar esto? Bueno, según las leyes de Kirchhoff, la suma de los voltajes debe dar cero. El voltaje de la fuente, el voltaje de la resistencia, el voltaje de la bobina y del condensador. Bueno, el voltaje de la fuente es positivo porque se suma la resistencia, la bobina y el condensador se restan y deben dar cero. Entonces, como vemos aquí, es una suma de tres vectores. De tres vectores. No es una suma algebraica, bueno, no es una suma aritmética, sino es una suma vectorial. Vectorial. Entonces, ¿cómo hacemos esta suma? Ordenando el voltaje total de la fuente, este de acá, va a ser igual a la suma de los voltajes que consume cada elemento. Hasta ahí está claro. Estos son mis tres elementos, ¿no? BR, BL y BC. Para sumarlos podemos usar el método gráfico, como es colocar un vector a continuación de otro. Si sumo BR más BL más BC, me da esto. ¿Cómo obtenemos la resultante? La resultante es un vector que parte en el origen común y termina en el extremo final. Este de aquí. Entonces, a diferencia de los circuitos en corriente continua, donde no había desfases, las tensiones se sumaban tal cual como si fuesen números y aritmética simple. Pero aquí, al haber un desfase, los voltajes ya no se encuentran en la misma posición, los fasores. Entonces, la suma tiene que ser de tipo vectorial. Y esta gráfica de aquí me está representando todo este fenómeno, ¿no? La suma de BR más BL más BC, ¿sí? Vectorialmente hablando, me da el voltaje. Entonces, estas tres tensiones van a quedar en una sola, en este valor. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, ya que es una suma vectorial, este valor B, que es el valor de la fuente, tiene una relación respecto a BR, BL y BC. Primer dato, es una suma de voltajes, sí, pero vectorial. Entonces, ya que es una suma vectorial y se está formando al final un triángulo rectángulo, en este caso hacia abajo, podría ser hacia arriba la pendiente, dependiendo de BL y BC. Si BL es mayor que BC, entonces el triángulo puede quedar por arriba. Bueno, este triángulo cumple, de acuerdo a la ley de Pitágoras, el voltaje de la fuente al cuadrado es igual a BR al cuadrado más este cateto. Vamos a regresar un poquito. Este cateto de acá. Cateto cuadrado y cateto cuadrado. Este cateto es la resta de BL menos BC. ¿Correcto? Entonces,
Hipotenusa al cuadrado, cateto al cuadrado y cateto al cuadrado. Es lo que tenemos aquí. Tenemos ahí la relación entre los voltajes. No sería BC menos BL. BC menos BL, correcto. Me explico. Si BL fuese más grande y BC más pequeño, recuerden que BL y BC siempre van a estar contrapuestos porque mientras BL está adelantado respecto a la corriente, BC está retrasado respecto a la corriente. Entonces, como son vectores, siempre tengo que ubicar BL menos BC. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos BL mayor que BC, el triángulo se vería así, por arriba, ¿no es cierto? Al final son valores al cuadrado, ciertamente, pero BL menos BC me va a dar, por ejemplo, en este caso me va a dar así. Es la correcta expresión para la suma, ¿no? B es igual a BR y BL menos BC. En cambio, si resultase así, digamos esta cantidad, ¿no? BR, listo. Debe guardar relación con la suma vectorial, ¿no? Uno a continuación de otro. Método del triángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Siempre va a ser inductor menos condensador. Siempre BL menos BC, ¿correcto? Impedancia y ángulo de fase. Bueno, recordando un poco nuestra solución. Nuestra corriente es una corriente que tiene forma senoidal y máxima por el seno omega t más phi si hubiese un desfase. ¿Correcto? Este phi es el ángulo de fase que tiene esta intensidad. Podemos hacer lo siguiente. BR es igual a I por R, por supuesto. BL es igual a I por XL, ley de Ohm. BC, I por XC, ley de Ohm también. De tal forma que podemos factorizar I, ¿correcto? Saliendo de la raíz, ¿no? Y nuevamente comparando con la ley de Ohm, ya que el voltaje de tensión es igual a I por R, ya no le puedo poner R porque esto que está aquí en la raíz no es una resistencia, sino es un término conjunto entre resistencia y reactancia. Combinar la resistencia y la reactancia se denomina impedancia y cuyo término se llama Z. Digámoslo así, como que Z es la resistencia total. No es el término correcto, es más bien la combinación de la resistencia y la reactancia. Cumple también la ley de Ohm y por lo tanto Z también se mide en ohmios. Z se mide en ohmios. ¿Sí? Repito, Z es la impedancia, es la combinación o la suma, es la suma de las resistencias con las reactancias. Solo que nuevamente no es una suma aritmética, sino una suma vectorial. ¿Correcto? Por relación de Pitágoras, aquí lo estamos obteniendo. Entonces, de la ley de Ohm podemos reconocer un valor resistivo del circuito. Se llama un valor resistivo, sí, ¿cierto? Pero no se le puede llamar resistencia, sino impedancia. Impedancia Z. Entonces, B es igual a I por Z, de tal forma que Z es igual a B sobre I, por la ley de Ohm, B sobre I. Entonces, Z viene a ser igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos X, y siempre bobina primero y condensador después, bobina menos condensador al cuadrado. Ahora, si reemplazamos el valor de XL, que es omega por L, y XC, que es 1 sobre omega por C, esta ecuación termina así. Y todavía se puede reemplazar el valor de la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia, y agregar a cada uno de estos términos. Entonces, esta es la fórmula para hallar la impedancia a partir de las resistencias y las reactancias. ¿Correcto?
Además, se cumple la ley de Ohm. La tensión total, por supuesto, de todo el circuito o de la fuente es igual a I por Z, la impedancia. Ahora, podemos utilizar esta expresión tanto si son valores máximos, valores pico, y máxima, P máxima sobre Z, o sus valores eficaces, IRMS, BRMS sobre Z. Además, vamos a hallar el ángulo de desfase. Si regresamos un poquito aquí, les decía que se formaba un triángulo, este de acá. Y por supuesto, si ven que B está desfasado respecto de la horizontal, hay un ángulo. Este ángulo es el ángulo de fase. Y por supuesto se obtiene con la tangente, ¿no? La tangente inversa de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso mismo vamos a aplicar acá. Claro está, con sus valores en XL. Decía, ¿no? La tangente de phi es igual, si se acuerdan, el triángulo que estaba acá, BR, esto es BL menos BC, esto es B. Quiero hallar este ángulo. Tangente de alfa es cateto opuesto, BL menos BC sobre cateto adyacente sobre BR. Pero si utilizamos la ley de Ohm, recuerden, B es igual a I por R, o I por XL, o I por XC. Entonces, I sale, también se puede aplicar con esto. XL menos XC sobre R, o con sus pulsos, frecuencias angulares, o con 2pi por la frecuencia. Entonces, con este ángulo, bueno, la tangente inversa, por supuesto, nos dará el valor del ángulo de fase. Algunos términos, por ejemplo, la reactancia total, es este de acá, siempre L menos C, siempre bobina menos condensador, XL menos XC, la reactancia total. Y la impedancia es la combinación de la reactancia total al cuadrado y la resistencia al cuadrado, es impedancia. ¿Correcto? Se dice normalmente cuando un equipo consume corriente alterna, su valor resistivo es la impedancia, no la resistencia. ¿Por qué? Porque dentro del equipo pueden haber varios elementos, ¿no? Condensadores, bobinas y varios resistores. Entonces, como es una combinación de varios elementos, no se le puede llamar que es una resistencia total del equipo, sino una impedancia total del equipo. ¿Sí? Bueno, diagrama de fasores. ¿Qué pasa si XL es mayor que XC? Si la bobina es mayor que XC, aquí está, XL, mucho más grande que XC. Y si es al revés, XL mucho más pequeño que XC. Entonces, depende si uno es mayor que otro, el triángulo se forma hacia arriba o hacia abajo. Sí, sea cual sea el caso, hay que determinar la relación de potencias. Entonces, vamos por nuestra idea, ¿ya? Estábamos construyendo aquí, pero vamos con las tensiones. BR, vamos a suponer que BL sea mayor que BC, para que el triángulo salga por arriba, es BC. Por lo tanto, nuestro triángulo va a ser así, donde este va a ser B. Esto se traduce en un triángulo de esta forma, B, BR, BL menos BC. Este es el voltaje. Si lo multiplico por corriente, B por I, lo que me va a dar es la potencia. O sea, si a ambos lo multiplico por la corriente, nos va a dar BR por I, ¿sí, no? Voltaje por corriente se convierte en potencia, P. Voltaje de la resistencia por I. Este de aquí, bueno,
les decía que es potencia activa, ¿no? Este de aquí, que es BL menos BC, si lo multiplico por I, lo que me va a dar es Q. Se llama potencia reactiva, potencia activa. Y este de acá, que diríamos que es la potencia total, no exactamente, ese es el producto de B de la fuente por I, sería S. Entonces P es la potencia activa, la que realmente se consume. Q es la potencia reactiva, la que se retiene. Y S es la potencia aparente. Aparente, ¿sí? La potencia activa se mide en watts. La potencia reactiva se mide en bar. Y la potencia aparente, ¿sí? En VA, voltiamperios. Ya no reactivo solamente, sino sumado del otro. ¿Listo? Entonces, a ver, si queda clara esta idea, de ahí sale este triángulo. Estamos suponiendo que BL es mayor que BC, eso depende de cómo nos den nuestros datos. Voy a borrar aquí para ver estas fórmulas ya de forma más organizada y más ordenada. ¿Correcto? Entonces decíamos que primero hay una potencia activa, P, una potencia reactiva, Q, y una potencia aparente. La potencia activa, por definición, es la que se transforma en calor en la resistencia. Es la única potencia que realmente se consume, la potencia real consumida. Y por tanto es la que debe aportar el generador al mismo, ¿no? Se mide en watts o vatios y se calcula con, ya vimos varias de las fórmulas, ¿sí? Es la de la resistencia, I por R cuadrado, y por BR la tensión de la resistencia. O por supuesto, ¿de dónde sale esta expresión? A ver, del mismo triángulo que estamos viendo ahí arriba. Hay varias formas de ubicarlo, ¿sí? Recuerden una cosa, S es I por B. Entonces P sería hipotenusa por el coseno. Hipotenusa es I por B por el coseno de phi. Entonces de ahí sale esta expresión. I por B es S, ¿correcto? Por el coseno de phi. ¿Dónde ves la tensión de la fuente? Es la única potencia que realmente se consume, ¿no? Entonces digamos que yo tengo un motor de 1000 watts, que es un motor que consume 1000 watts. Esa es la potencia activa. La potencia reactiva, ¿sí? Es la potencia con la que se carga y descarga una bobina o el condensador, porque tanto la bobina como el condensador se cargan en un tiempo. Entonces, al cargarse, retienen. Una vez que está totalmente cargado, liberan, ¿sí? Y dependen del condensador y la bobina. La potencia reactiva inductiva, UL, es XL por I cuadrado, esto es la resistencia de la bobina, digámoslo así. La misma fórmula, solo que con reactancia. Y para el condensador, ambas se miden en bar. Voltiamper reactivos o voltiamperios reactivos. Y además, B por I por el seno. ¿Dónde sale esto? De aquí, de este triángulo. Es igual a la hipotenusa por el seno de phi. Y por B por el seno. ¿Correcto? Tenemos varias formas. Por supuesto, esta Q es no ninguna de estas por separado, sino esta Q es el producto de la resta, ¿no? De aquí. ¿Ven acá? Bueno, yo lo borré, creo, ¿no? BL menos BC por I. BL menos BC por I sería, ¿no? UL menos QC, la resta de las potencias reactivas. Primero siempre bobina, luego condensador.
¿sí? O L menos C. Bueno, y vamos a mover esto acá, para que se pueda ver. La potencia aparente es la potencia total que transportan los conductores que alimentan el circuito. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que tengo un motor de 1000 watts, ¿sí? Pero este motor, debido a su bobinado y algún condensador que tenga, tiene una potencia reactiva de 200 bar, entonces, watts. Entonces, la pregunta es, mi señal de energía o mi generador, ¿qué potencia debe suministrar? ¿1000 watts? No podría 1000 watts. ¿Por qué? Porque hay parte de esos 1000 watts se está reteniendo acá. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 1200 para que me retenga 200 y me quede con 1000, que es lo que necesita mi motor. Tampoco, porque no es una resta lineal, sino es una relación trigonométrica. Trigonométrica. Es decir, aquí Q serían mis 200, acá P serían mis 1000. Es una suma, sí, pero no es una suma lineal aritmética, no es 1200, sino es 1000 al cuadrado más 200 al cuadrado raíz cuadrada. Ese valor que obtuviese es la potencia que debe suministrar mi transformador, mi medidor de luz, ¿no? Aquí simplemente lo que hay es más abajo este, un desglose, ¿no?, de las expresiones. Entonces, en otras palabras, ¿qué cosa es la potencia aparente? La que va a medir el medidor de luz. El medidor de luz va a marcar esto, S, mientras el motor va a consumir esto. Y esto de acá, bueno, lo perjudica, pues. Mientras mayor sea el valor de Q, S va a crecer, obviamente. Entonces, cuando uno hace un dimensionamiento de costos, ¿no?, de gastos, tengo un motor, voy a poner no sé, una planta X, un tallercito, y tengo un motor de 1000 watts, ¿no?, potencia activa, ¿correcto? Entonces, bueno, fácil, voy a apagar la luz, multiplicar. ¿Cuántas horas la voy a prender al día? Bueno, 2 horas, ¿no? 1000 watts por 2 horas, ¿no?, ¿correcto? Lo voy a multiplicar y lo multiplico por el total de días, ¿no? Por 30, 31 días. Saco mi cuenta y ese dinero es el que reservo para pagar. Bueno, esa idea no es correcta. ¿Por qué? Porque de todas maneras me voy a dar cuenta que voy a tener que gastar más de lo que yo había pactado. ¿Por qué? Porque hay un valor Q, es un valor reactivo. Lo que yo debo tener en cuenta para poder saber cuánto va a facturar es esto, S. S, digamos que es la potencia que voy a facturar. Aunque yo use P, que es menos que S, hay un Q que lo retiene. Y esa cuestión, esta situación no se puede evitar porque depende del motor, del motor. Es decir, si es un motor muy grande, hay un bobinado muy grande, quiere decir que un valor potencia reactiva es considerable. Entonces, S es lo que yo facturo, P es lo que realmente consumo, que es menor que S, y Q es lo que se retiene. Y esta retención proviene de los mismos efectos de inducción, ¿no?, de toda bobina. ¿Listo? Veamos entonces un ejemplo para ubicarnos en la situación. Hay varias fórmulas para trabajar aquí. Entonces vamos a resolver rápidamente. Bien. El circuito equivalente de la bobina de un contactor es el que se representa en la figura. Acá veo una fuente, 125, ¿no?, voltios, debe ser RMS, frecuencia 50 Hz. Averigüe los valores de Z impedancia y la corriente que pasa, esta corriente, BR y BL, y dibuje el diagrama vectorial de B e I. Muy bien. Lo primero que hay que hallar siempre son los valores resistivos. Los valores resistivos. ¿Correcto? La resistencia, vamos a poner datos, la resistencia, ¿está por ahí? Sí, 20 ohmios. Ese dato ya está fijo. Necesito, ya que hay una bobina, una reactancia XL. XL. Esa reactancia era omega por L
o 2 por pi por la frecuencia por L. ¿Correcto? ¿Esto cuánto nos da? Esto es multiplicar 2 por pi, a ver, calculadora, por la frecuencia. ¿Cuál es? 50 Hz por 50 segundos a la menos 1 o Hz por L da 50 milihenrios. 50 por 10 a la menos 3 henries. ¿Cuánto nos sale ahí? Calculamos. ¿Alguien ya tiene el valor? $15.708. 15.708 Sí. ohmios, correcto. Entonces tenemos la resistencia y la reactancia. No hay condensador, así que no puedo encontrar la reactancia capacitiva. Solo nos queda hallar la impedancia. Que sabemos que la impedancia es una relación de Ohm. Es decir, raíz cuadrada de R al cuadrado menos siempre XL menos XC al cuadrado. Perdón, esto es una suma acá. Bueno, pero no hay XC. Pues XC no cuenta entonces. Simplemente quedamos en 20 al cuadrado más, solo queda XL al cuadrado, es decir, 15,708 al cuadrado. ¿Cuánto nos da ahí? Es decir, tengo dos especies de resistencias, dos elementos resistivos y, bueno, como están en serie se suma normal. Sí, bueno, el problema es que es el desfase y el desfase me obliga a sumarlo así. ¿Cierto? ¿Cuánto nos sale aquí? 25.431. 25,431 ohmios. Ya tengo la impedancia. Bueno, ¿qué es lo que he hecho aquí? En realidad estoy haciendo esto. No tengo mi fuente y Z, digamos que ese es un valor único, como haber encontrado mi valor resistivo equivalente. He sumado la Z. ¿Entienden? Y aquí tengo B. Entonces tengo que hallar I. ¿No? Es como haber encontrado mi resistencia equivalente, Z, es la impedancia. Correcto. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar la ley de Ohm, OHM. Entonces, I, la corriente del circuito, que es una sola, está en serie, es igual a B sobre Z, la resistencia total o equivalente. Es decir, 125 voltios sobre 25,431 y tendré nuestra intensidad de corriente. ¿Cuánto es eso? 4.92. 4.92 amperios. ¿Sí? Entonces, hay un detalle interesante aquí. Hay que ver que tensión 125 es RMS. Así que, si trabajo todo en RMS, bueno, este también es RMS. Ya tengo la intensidad de corriente. Ya tengo la impedancia. Y ya mis respuestas. Siempre hay que empezar por las resistencias, luego las corrientes. ¿Correcto? Ahora BR y BL. Bueno, recuerden que la tensión de cada uno, estas tensiones, cuando se pone un voltímetro, se miden en paralelo. Sería BR. Este de aquí sería BL. ¿Correcto? Entonces, si no es simplemente se hallan, ya que es la misma intensidad de corriente, pues está en serie, y por R y por XL. Entonces, BR es la corriente por R, es decir,
4,92 amperios por la resistencia que es 20 ohmios, no sale ahí, y BL es igual a I por su elemento resistivo, bueno, no es R sino XL, es 4,92 amperios por el XL, no el Z que es el total, sino el XL, quiero saber solo en el inductor, 15,708 ohmios. ¿Cuánto será el primero? 98.4. 98.4 voltios. Estamos trabajando siempre en RMS o eficaces. Aquí el otro, 4,92 por 15,708. 77.283. 283. Ya tenemos otras dos respuestas más. Correcto. Me falta el diagrama vectorial. Por supuesto, necesito ver cuánto se ha desfasado esta señal. ¿Ya? Y puedo hallarlo, ya que tengo los voltajes, puedo hallarlo de esta forma, miren. ¿Recuerdan cómo era la forma con voltajes? Este siempre era BR. BL siempre va para arriba. BL. Y BC va para abajo, pero no hay BC. No hay nada que le reste a BL. Y este de acá es el voltaje total. El voltaje total. Entonces, este ángulo es el desfase. Lo puedo hallar directamente aquí o con la fórmula a través de las, ¿no? De la reactancia y la resistencia. Entonces, si no me acuerdo la fórmula, tangente de phi es igual a cateto opuesto BL sobre BR. Repito, también puede ser XL sobre R, ¿no? Bueno, era XL menos XC, pero como no hay XC, simplemente XL sobre R. Cualquiera de las dos. Probemos con uno. A ver, debe dar lo mismo o casi lo mismo, salvo algunas diferencias en los redondeos. Entonces, a ver, probemos con los XL. Entonces, tendríamos que dividir 15. Ah, perdón, me falta un detalle. Hay que colocar tangente a la menos 1, por supuesto, de 15,708. Estoy trabajando con los valores resistivos sobre R, que es 20. O sea, tangente inversa. ¿Cuánto me da phi? Phi, no teta. Phi. 38.15. ¿Cuánto? 38.15. 38.15 38.15. grados. ¿Listo? Entonces, dibuje el diagrama vectorial de B, E, I. Bueno, ya lo había anticipado. ¿Sí? Vamos a colocarlo bien. Aquí está BR, ¿no? Que vale, no ponemos sus valores. Aquí está BL. BL, tengo su valor ahí. Tengo el voltaje total. B. Y este es el ángulo phi. Ahora, la corriente siempre va al lado de BR porque la resistencia y su voltaje no desfasan. No desfasan, excepto los demás. Así que, digamos, quiero dibujar I. El fasor de I está acá. A ver. Acá. En rojo. I. Algunos lo colocan de otra forma. Simplemente proyectan en plano. ¿Sí? BL, BR e I. Pero este es el ángulo. Este es nuestro fasor. Lo podemos graficar de cualquier otra forma. Por ejemplo, verificamos nuestros valores. 15,7. ¿Sí? 25,4. Correcto. 4,9. ¿Sí? 98 y 76. Bueno, 70, ahí hay una pequeña variación, por supuesto. 0,79 es la tangente, pero el ángulo es de 38, por supuesto. Y aquí está el diagrama fosoral, ¿no? Tenemos, si lo he puesto, voltaje, 98. BL lo he puesto aquí, en el eje. Y B total debe ser 125. Eso sí es una forma de comprobar, ¿no? ¿Cómo sé que esto está bien? Simplemente sacándole, por Pitágoras, por supuesto. Aquí, ¿no?
BL debe ser igual, B total debe ser igual a BR al cuadrado más BL al cuadrado. Y esto debería dar 125. Por supuesto que va a dar 124.9 o 125.01. ¿No? Una ligera variación puede existir. ¿Listo?